les comentaba, vamos a hacer unos podcasts. Esos podcasts van a servir para hacer un programa. El programa va a tener unos capítulos, cada capítulo va a estar dividido en unas secciones. El programa que va a ser de las cartas de restauración y conservación que ya ustedes expusieron, ya ustedes tienen el trabajo hecho prácticamente. Ustedes ya hicieron la investigación, hicieron las diapositivas y conocen el tema. Entonces, lo que vamos a hacer es convertirlo a formato podcast. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues ahora con todo el tema de la pandemia y las nuevas pedagogías virtuales, la idea es que eso nos quede, ese material, pues digamos que no quede simplemente en las diapositivas, sino también poder vehicularlo hacia afuera, es decir, que otras personas tengan acceso a ello. Y entonces lo que van a hacer, jóvenes, yo le había pedido que para el día sábado, sé que digamos se los pedí el lunes, martes, y al día sábado estaba un poco cercano, sabiendo que mañana es festivo, pero lo que pasa es que se los pido así porque sé que ya ustedes tienen el trabajo hecho. Entonces simplemente es tomar la información y convertirla en un primer momento, convertirla en guión. Eso lo van a enviar el sábado. Yo les voy a abrir el espacio en la plataforma. ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? Recuerden que yo les expliqué cuando yo hice la exposición general de que con la Convención de la Haya, que una carta de conservación o de restauración se divide en el contexto histórico, que hay que entenderlo, se divide en unos objetivos, en unos principios y unas metodologías. Ya ahí tenemos una primera parte, bueno, ya sí ustedes también realizaron la exposición, yo me di cuenta, y ya nosotros ahí tenemos una primera parte de cómo sería ese guión, es decir, va a ser pequeños guiones, como va a ser un capítulo por secciones, entonces cada capítulo se va a dividir en esas 4 secciones: contexto histórico, objetivos, principios y metodologías. Por ejemplo, Carta de Atenas. Entonces, la Carta de Atenas es un capítulo, pero ese capítulo se divide en esas 4 secciones, que son el contexto en el que surge la Carta de Atenas, el principio, el objetivo y la metodología. Eso lo van a convertir en guión y piensen que cada sección va a tener 5 minutos de grabación para un total de un capítulo de 20 minutos. No sé si hasta ahí me hago entender. Señor. ¿Sí? Ok. Y así vamos a hacer con el resto de las cartas. En total son 7, 8 grupos, si no me falla la memoria. Y entonces salen 7 cartas. Es decir, van a trabajar los mismos grupos y van a trabajar las mismas cartas. No vamos a hacer ningún trabajo nuevo de investigación ni nada. Simplemente lo que ya está, convertirlo al formato. Entonces, para el sábado va a ser ese primer guión dividido así. Es decir, piensen en el guión más o menos qué es lo que van a decir, calculando que van a ser 5 minutos. Eso tiene un reto y es que en esos 5 minutos la información tiene que ser muy precisa y muy concisa. ¿Vale? Ese es el reto. Y el guión, pues ahora Henry les va a explicar más o menos, yo le voy a dar la palabra ahora a Henry, les va a explicar más o menos cómo se hace un guión, qué debe tener un guión, les va a hablar también del programa que les puede servir. Yo no sé, Henry, si tú podrías colaborarnos mandándonos el enlace por aquí, que es un programa que pueden tomar con el celular, lo pueden convertir en formato podcast. Es decir, la tecnología nos permite también estas facilidades. Todo eso, cuando ya lo tengamos, va a servir para alimentar el proyecto que viene desarrollando Henry con otros estudiantes que me imagino que ustedes conocen, que es una página web en donde se cuelgan podcasts, información referente a arquitectura en términos generales. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar. Para el día sábado, entonces, tendríamos los guiones. Va a estar abierto el sábado todo el día, más lo va a dejar abierto hasta el domingo para que lo puedan subir el domingo temprano. Y para el día jueves ya deben estar, es decir, hagan primero el guión y después ya para el día jueves, pues vamos a dejar abierto toda la próxima semana, no necesariamente el jueves. Vamos a dejar abierto toda la próxima semana para que ya ustedes tengan esos primeros podcasts, ¿vale? Cualquier cosa, podemos seguir trabajándolo, pero la idea es para la próxima semana ya tenerlos. La facilidad es que en el sitio que les acaba de enviar, el enlace que acaba de enviar Henry, ustedes pueden grabar con su celular y eso simplemente lo suben al formato podcast. Entonces, el guión es lo que les va a determinar. Recuerden, son 5 minutos por cada
digamos, por cada fragmento del capítulo, que es contexto histórico, principios, objetivos y metodología. Entonces, Henry, te doy la palabra, no sé, para que les expliques más o menos cómo se realiza, que debe tener el guión, cómo funciona el programa y otras cosas que de pronto a mí se me pueden escapar porque tú manejas mejor la temática. Buenos días, profe. Sí, claro. Yes. Bueno, primero, si alguno, en base a sus palabras, porque usted fue bastante explícito, si alguno tiene una pregunta, pues resolverla enseguida, ¿no? Buenos días, tengo una pregunta. El grupo 4 en tal tiene dos cartas, una carta Ajá, de Atena y la carta Machu Picchu. ajá. Entonces, en ese orden de ideas, estaremos trabajando por ahí unos 10 minutos a unos 5 minutos por cada carta. Uh-huh. Ok. ¿Cuántos Ok. tienen dos cartas? ¿Cuántos tienen dos cartas? Mi grupo también tiene dos cartas. Bueno, entonces hagamos algo. Vamos a trabajar para la próxima semana la primera carta que le tocó a cada grupo. Y después vamos a abrir el espacio para trabajar la segunda carta, para que no nos agobiemos con tanto trabajo, ¿les parece? Ok. Ok. Es decir, que si le tocó la carta Atenas y la carta de Machu Picchu, trabajan la carta de Atenas. Y en base a esa experiencia ya podemos seguir trabajando los otros podcasts. Y quizás esta experiencia nos sirva para pensar también la actividad que vamos a realizar más adelante, que es la que les comenté al principio con respecto a Bellas Artes y con respecto a Barrio Bajo. ¿Vale? Bueno, Henry, te doy la palabra. Ok. Bueno, buenos días a todos los que están escuchando. Mi nombre es Henry Orduz y para resumir un poco, porque estoy aquí desde segundo semestre más o menos, segundo o tercer semestre inició un proyecto digital donde nosotros básicamente tenemos una marca digital donde tratamos de expandir a través del fomento de la educación y la cultura, pues el gusto por la arquitectura y las artes. ¿Cómo? Bueno, a través de desarrollo de podcast, como lo mencionó el profesor, eso inicialmente, pero ya después empezamos a hacer otras cosas, como desarrollar nuestros propios eventos. Durante el paro nació algo que se llamó Dibuja tu ciudad, no sé si alguno lo habrá escuchado, eso lo estuvimos organizando también. Hemos tenido la posibilidad de participar en eventos de la facultad y eventos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y bueno, y cositas así. Para no extenderme más, lo que quiere más o menos el profe, o por lo que me explicó, es que la idea es que todas estas cartas patrimoniales se conviertan en un podcast. Un podcast básicamente es un programa de radio que está en internet que se puede escuchar en cualquier momento. A diferencia de la radio normal, un podcast es un formato de radio que no tiene video normalmente, eh, pero se puede escuchar de manera permanente, a diferencia de un programa de radio que solo lo escuchas a la hora en la que se transmite. La idea es que el podcast, el programa, tenga el nombre, bueno, no sé, ahí tendrían que definirlo ustedes. Eh, el nombre debería ser bastante general y debería englosar toda la temática. Y ya de manera específica, dentro de todo ese programa, digamos que habrían varios episodios y cada episodio sería otorgado por cada uno de ustedes, de cada uno de sus grupos, de acuerdo a lo que le corresponda a cada uno con respecto al tema. Así como lo explicó el profesor, cada carta patrimonial, digamos que tiene una segmentación. La idea es que ustedes inicialmente se programen para segmentar la información de su carta, para que al momento de sentarse a hablar frente al micrófono, no es tener las palabras, o sea, no es tener una hoja que te diga tal cual lo que debes decir, porque la ventaja que tiene este formato es que se presta para hacer micrófono abierto. La idea del formato es para que ustedes tengan un orden en el que deben transmitir las ideas, ya que como dijo el profe, ustedes la investigación ya la hicieron, ya expusieron y en teoría pues ya dominan un poco el tema. Entonces el podcast simplemente va a ser como la cúspide de todo este trabajo para entregar un producto final con toda la investigación que ustedes ya hicieron. Una de las propuestas también es que ustedes tengan la oportunidad de editar su propio audio. Entonces, el link que yo les mandé
es para que ustedes puedan descargar un programa que es completamente gratuito, es muy intuitivo, o sea, realmente es muy fácil. Si nunca han editado audio, el programa visualmente no es muy complicado y con un tutorial de 15 minutos podrían hacer lo suficiente como para generar una grabación. La idea es que el programa conecte el primer capítulo con el segundo, con el tercero y así sucesivamente. Entonces el profesor va a generar un orden de episodios donde de acuerdo a su temática, pues ustedes van a estar en el primer capítulo o en el último, dependiendo de qué tema les haya tocado. Y la idea es que al final, pues todo ese producto final esté en internet. Y bueno, ahora me gustaría saber si alguno tiene una duda con respecto a lo que ya dije. Está bien. Bueno, por otra parte, la idea también era que nos juntáramos un poco los proyectos. Entonces, la idea es que ustedes hagan ese producto, se grabe, se hagan los episodios, subirlos a internet a través de nuestra plataforma. Ya que, bueno, como dijo el profesor, nosotros he estado hablando de arquitectura durante un tiempo, y esta sería pues una colaboración entre lo que ustedes han hecho y lo que nosotros estamos haciendo desde hace un tiempo para acá. También haré un paréntesis. Si a alguno le queda gustando esta temática, si a alguno desde ya le interesaba pero no sabía cómo acercarse a este mundo pues de la digitalización o de este tipo de contenido, fabricación en Internet, mi grupo y yo, mi grupo de investigación, mi semillero y también mi equipo de trabajo del proyecto, estamos completamente dispuestos a recibir personas que les interese la temática y que les guste trabajar este tipo de proyectos. Gracias, profe. Le cedo la palabra si no hay ninguna pregunta. Una pregunta, los capítulos se podrían enviar, o sea, se pueden enviar por medio de un drive o es la grabación normal y se envía así para que no se le baje la calidad. Bueno, algo que se puede hacer es que, o sea, lo ideal es que, digamos, por cada grupo, por lo menos una persona de cada grupo sea la encargada de editar. Entonces, ahí digamos que habría cierta restricción porque por lo menos una persona de cada grupo debería tener un computador en el cual pudiese descargarse el programa. Lo bueno es que, como les dije, es gratuito, es muy fácil y el programa en sí no pesa mucho y no consume nada. Entonces, hasta una licuadora va a correr ese programa. Lo ideal, digamos que el proceso para la generación del producto final es el siguiente. Ustedes ya ahora mismo tienen la información. Lo que les pide el profe a continuación es que ustedes organicen la manera en el que van a decir esa información, en el que la van a hablar. O si, bueno, no sé cuántas personas son los grupos, de 3, de 4. De 6 personas. De 6, bueno, entonces organizarse las 6 personas en cómo van a decir esa información. Porque la idea, bueno, lo ideal sería que a lo mejor escucharan algunas referencias de otras personas que graben podcast para que ustedes más o menos se hagan una idea rápida de cómo les gustaría que fuese su producto. Recuerden que el podcast, al ser un formato libre, ustedes pueden otorgarle dinamismo a la grabación. Es decir, si somos 6 personas, va a ser muy aburrido una grabación donde a lo mejor sea como una exposición, pero grabada. No sé si me explico, donde, hola, somos ta, y vamos a hablar sobre esto. No, traten de imaginárselo como que realmente es un programa de radio donde ustedes se van a dirigir a una audiencia y donde el público puede ser cualquier persona en cualquier momento en el que escuche lo que ustedes están escuchando. Por eso a lo mejor es importante darle un nombre al programa, porque a lo mejor así se puede generar un saludo de apertura y de cierre que se utilice en todos los episodios. Es decir, que todos los grupos tengan la misma apertura y el mismo cierre de cada episodio. Así hay una secuencia al momento de que todos estos se suban a internet. Cuando ustedes tengan su orden de que, por ejemplo, decir, bueno, es que nosotros lo vamos a hacer tipo conversatorio, porque somos 6 y es más interesante
sí, como que sea una conversación entre los 6 donde cada uno se va turnando a lo mejor para hablar de los puntos que ya nosotros segmentamos con respecto a la carta. Entonces ya nosotros tenemos que está el contexto histórico, que están los objetivos, que está esto, que está lo otro. Entonces, como somos 6 personas, vamos a hacerlo tipo conversación y nosotros mismos pues ya controlamos quién es el que quién va a decir esto primero, quién va a decir esto de segundo y así sucesivamente, pero sin que parezca forzado de que nosotros ya planeamos un orden, sino hacerlo parecer una conversación que naturalmente se dio. Eso pues como una idea para que vean la libertad con la que se presta el formato. También podrían hacerlo pues más tipo, si son 6, digamos 3, 3 y 3, y que cada 2 personas se encarguen como de mantener una postura con respecto a algo. Digamos, 2 pueden eh, poner postura frente al contexto histórico, los otros 2 pueden presentar objetivos y así sucesivamente. Y después entre todos pues hacen como una observación general al final. Varias ideas, o sea, la verdad el formato es bastante abierto, depende también bastante de su creatividad, por eso también les recomiendo a lo mejor que busquen productos de otras personas que ya hayan hecho grabaciones. Si a ustedes les parece bien, pues yo le puedo mandar algunas referencias al profesor, no de mi producto como tal, sino de otros podcasts, de otras personas que graban, que son buenísimos, y así ustedes pueden hacerse una idea de más o menos qué pueden generar, también por voluntad propia, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, todos estos canales de stream tienen categoría de podcast, entonces a lo mejor podrían escucharse ahí un par de minutos y eso les ayuda a generar algunas ideas. Cuando ustedes ya tengan su formato, que ya saben cómo lo van a grabar, ya más o menos cuadraron, sí, cuál va a ser la dinámica en la que van a presentar nuestra sesión y ya tienen un orden, que fue lo que se comentó inicialmente, el llamado guión, entonces ya ustedes están preparados para grabar, porque ya tienen el guión, ya tienen la organización entre ustedes como equipo de trabajo de quién va a decir qué y cómo lo va a decir, y ya lo siguiente pues simplemente es sentarse a grabar. La grabación puede darse de manera individual o de manera grupal. Eh, ¿Cómo de manera individual? Pues sencillo, ponen su teléfono, le conectan los audífonos, lo ponen frente a ustedes a una distancia de una mano, o sea, se ponen una mano abierta desde el labio y hasta donde llegue su último dedo, más o menos a esa distancia aproximada que esté el micrófono. Si su micrófono hace mucho ruido, entonces con un poquito de cinta de enmascarar, se lo ponen alrededor del micrófono sí, o sea, se lo pegan al micrófono de los auriculares y eso ayuda a reducir un poco el ruido del exterior en los audios. Como ven, los recursos como tal para grabar no son muchos, simplemente su celular, unos audífonos o incluso hacerlo sin los audífonos si tienen el espacio adecuado, o sea, que no sea un espacio tan abierto donde no entre mucha brisa y mucho ruido del exterior. Y ya al final, todos esos audios, suponiendo que lo graben de manera individual, que cada uno grabe en su casa, que podrían hacer incluso hasta audios que se pueden mandar por WhatsApp, la persona que se dedique a la edición, pues se va a dar cuenta que el programa es muy rápido en cuanto a recortar, copiar, unir. Entonces ahí simplemente sería el trabajo de la llamada postproducción, que sería simplemente la voz de todo el equipo, las van a meter al programa para pues acomodarles un orden de que bueno, se mandan todos los audios al azar, pero el que vaya a editar pues organiza quién fue el que habló primero, quién es el que habla de segundo, de tercero y así sucesivamente. Organiza todos los audios de manera de que haya un orden secuencial de la grabación. También recorta las partecitas donde hayan habido pues bloopers o cosas así. Lo que yo les recomiendo es que inicialmente va a ser un poco tedioso, pero hagan varias grabaciones. Incluso antes de hacer la grabación, o sea, con su grupo, antes de que vayan a grabar el guión y demás, grábense un poco ustedes, ni siquiera para mandárselo a alguien ni nada, simplemente porque al principio eh, es muy extraño para uno escuchar su propia voz. Entonces, esta es una buena manera de que ustedes, al grabarse, sepan
cómo, cómo se escucha su voz al momento de ser grabada. Y así pueden corregirse un poco si escuchan alguna falencia. ¿A qué me refiero con esto? A que si a lo mejor su tono de voz es muy alto o es muy bajo o es muy grave o es muy agudo, pues una manera de ustedes darse cuenta de eso es grabarse a ustedes mismos y escuchar su propia voz. Y así al momento de hablar, pues más o menos saben de qué manera deben configurar su voz para que al momento de reproducir esa grabación, su voz se escuche pues, de la mejor manera, como ustedes quieren que se escuche. Y no se trata de cambiar la voz ni de hacer una voz diferente. Se trata de eso, de cómo se escucha mi voz al momento de grabar y de cómo puedo modularla para que en la grabación se escuche muchísimo mejor. Eso como, bueno, como observaciones para que lo que hagan tenga calidad. Por otra parte, también si ustedes lo desean, pues como dije ya, el formato es completamente ilimitado. Entonces algo que se me ocurre también es que para el intro, o sea, se puede crear incluso un intro y un outro, donde pues esa intro y esa outro se le va a pasar a pues, a todos los grupos para que los editores al inicio y al final del capítulo pongan esos pequeños audios, que lo que durarían serían pues como, no sé, una intro normalmente dura, son 5 segundos más o menos. Si digo 10 es demasiado. Una intro que dure 10 segundos y una outro que dure más o menos lo mismo, de 3 a 5 segundos. Y así ustedes ya tienen como un inicio de su capítulo, un cierre, y ustedes nada más tendrían que encargarse del desarrollo. Si alguno tiene una pregunta. O Yo si los tengo, que... Sí, yo cuenta. tengo dos pero creo que son para el profesor. Bueno, una para ti y una para el profesor. La primera es, el guión es normal en Word, ¿cierto? Sí, es en Word, normal. Traten Ok, de dividir por secciones. ok, y la otra es respecto a eso. ¿Es necesario que estén los capítulos? O sea, por ítem estén los capítulos. O sea, no puede ser una sola grabación de corrido. Pues la idea es que sea dividido por capítulo para que sea más accesible. Es decir, vamos a hacerlo inicialmente así, dividido, y después vemos si lo unificamos, ¿vale? Ok. Rosaura, ¿te refieres a las grabaciones que ustedes van a hacer o al capítulo final? No, al capítulo final, o sea, Ah, ok. como Sí, tal, capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. sí, bueno, la idea es que sea segmentado por el hecho de que, pues, digamos que la temática es bastante amplia, ¿no? Y me imagino yo, así como de un poco de lejos, el programa debería llamarse algo así como, no sé, como cartas de restauración o algo así, para que se entienda que el capítulo es sobre las cartas perdón, el programa es sobre las cartas de restauración. Y Es que dentro de puede ese, ser amplio. Disculpa que exacto, interrumpa. Puede ser más amplio, algo como conversaciones sobre patrimonio cultural. Comenzamos con las exactamente. cartas y después podemos seguir experimentando con otras Exacto, cosas. que me parece incluso más conveniente. Exacto. Entonces, bueno, ya el profe les explicó más o menos por qué el motivo de la segmentación es porque la idea es que, muchachos, o sea, para hablarles ya en serio, si lo que ustedes hacen les gusta y lo hacen bien, el profesor va a seguir haciendo este tipo de cosas. Yo estoy aquí precisamente porque he tenido experiencias similares y lo estoy ayudando porque me gusta este tipo de proyectos y para tratar de sacar algo en conjunto adelante. Por eso les mencioné que si a alguno les gusta, nosotros hacemos esto en serio y si alguien se quiere meter de lleno con esto, puede hacerlo si lo desea. Pero ahora pues ustedes no pretenden eso ni nada, ustedes simplemente están en un proceso de aprendizaje ahora mismo, pero esta es una manera, este es un método para hacerlo. Pero para que se den cuenta, digamos, los ojos con los que lo está viendo el profesor, para que entiendan la trascendencia que puede llegar a tener el proyecto dependiendo pues, de ustedes mismos, de su esfuerzo, ya que puede volverse algo general que con el tiempo pues vaya produciendo más cosas y uno de ustedes puede terminar volviéndose pues sí, el locutor o una persona permanente ligada a este tipo de proyectos, que créanme que es completamente posible, independientemente de que estemos en pandemia o bueno, no sé qué tantas experiencias hayan tenido ustedes en la universidad, pero créanme que con respecto a los temas de investigación, los grupos, los semilleros, hay muchísimas
hay muchísimas oportunidades y bueno, y el profesor que es un investigador con bastante experiencia es completamente consciente. El profesor menciona que son 5 minutos por segmento, entonces ahí lo correcto sería que ustedes a lo mejor practicaran un poco con su guión, si esa información la pueden desenglosar en 5 minutos, teniendo en cuenta de que deben tratar de ser lo más puntuales posibles. Con ser puntual tampoco se trata de que el formato sea bastante rígido, con que solamente voy a hacer una exposición, decir la información que debo decir y ya. Ahí voy a intervenir con lo que ya dije anteriormente y es que ustedes deben ahí, pues como incluir su creatividad, ¿no? Y ahí está en el formato que ustedes quieran generar, si quieren que sea tipo conversación o que somos dos contra otros dos, o que cada uno sea un individuo particular y simplemente pues expone la idea. Ahí depende un poco de ustedes, de ahí que la importancia de que busquen referencias y yo voy a estar aquí para ayudarlos. Yo le ofrecí mi ayuda al profesor. Si alguno en algún momento de la postproducción o de la fabricación de todo esto, pues tiene alguna duda o siente que no sabe cómo avanzar o que no saben cómo ejecutar algo, pues yo voy a estar en disposición pues dentro de lo que mi tiempo me lo permita para poder asesorarlos a ustedes. Mi WhatsApp está completamente abierto para el que desee escribir o tenga alguna duda. Listo, Henry. Gracias. Si tiene alguna otra inquietud, jóvenes, o Yo tengo una duda. sí. Esto sobre el guión, digamos, es más o menos como la estructura acerca de cómo se va a llevar el podcast, pero nada, digamos, de tal cual lo que tenemos que decir, como un guión de teatro, o es más un esquema de puntos que se van a tocar. Hola Karen, creo que estuvimos en diseño, ¿verdad? El semestre pasado. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, sí, Karen, es justamente lo que tú acabas de decir. No es como tal tener la información a la mano. Obviamente, si ustedes quieren tener soportes de información a la mano pues, para recalcar la información, pues es completamente válido, pero el guión como tal simplemente sería como un Word donde ustedes organizan el orden de las ideas. Primero, apertura. ¿Cuál es la apertura? Que suene la intro. Segundo, no sé si van a organizar un saludo. Tercero, introducción al contexto histórico de la Carta de Atenas, por ejemplo. Segundo, objetivos de la carta y así sucesivamente. Simplemente es como organizar el orden de las ideas para que ustedes ya al momento de sentarse sepan en qué orden van a decir las cosas. La información que vaya a decir cada uno, pues como ya se hizo la investigación, ya cada uno pues tendrá que tomarla, que leer, normal. Exacto, en el guión van a poner como los puntos clave, como decía Henry, introducción o intro. Entonces, ¿quién hace la intro? Entonces la hace, por ejemplo, Karen. Karen hace intro y pone tal cosa, tal cosa, tal cosa. Al principio habla tal persona, tal cosa, así como los puntos. O sea, no es necesario que ustedes escriban lo que van a decir. O sea, a veces se utiliza mucho de tener la escritura y comienzan a leer y pareciera que lo estuviesen dialogando. Eso es muy esquemático. Es más que todo cómo se va a dividir la información precisa que va a decir cada quien y distribuir los 5 minutos. Entonces, tal persona, por lo menos en esos 5 primeros minutos del contexto histórico, entonces, ¿quién habla? Habla Karen, por ejemplo. Entonces, Karen habla de tal segundo a tal segundo, o minuto y medio, tal cosa. No sé si me hago entender. Sí, sí, señor. Gracias. Listo, Karen. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces ya tenemos más o menos claro lo que vamos a hacer para el día sábado. Entonces ese primer guión, recuerden que el guión tiene que estar distribuido por las secciones en un total de 20 minutos. Yo lo reviso y entonces ya para la próxima semana tendríamos lo que es ese primer podcast. Esta primera tarea va a ser calificación. A medida que vayamos mejorando, entonces vamos a ir incluyendo más calificaciones, ¿vale? Igual yo les voy a mandar un correo nuevamente más detallado con toda la información. Voy a pegarles nuevamente los enlaces que aquí enviamos
y cualquier inquietud le están preguntando a Germán, que Germán me comunico, me manda un correo, ¿vale? Les voy a transmitir también, si Henry lo permite, el número de Henry, por si tienen cualquier inquietud, le puedan preguntar a él. Sí, claro, profe. Ahí está mi número por si acaso. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, ya teniendo claridad eso, pues yo les había comentado que vamos a dar media horita de clase nada más. Vamos a cerrar y entonces comiencen a trabajar. Yo voy a abrir la tarea o el foro en la plataforma Sigmi para que el fin de semana suban ese primer guión. Vuelvo y les repito, no es mucha labor porque ya ustedes tienen toda la investigación, es simplemente organizarla en un nuevo formato. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, que tengan un excelente día y entonces estamos atentos, ¿vale? Gracias. Gracias, profe. Gracias.